el numeral el numeral 9, pues ya en vista de que la autora está con nosotros en este momento, Jacobo, ¿podrías, por favor, continuar? 9. Charla con la autora Alejandra Jaramillo sobre su nueva novela Las lectoras. La historia de dos mujeres, una indígena y otra española, que leen Don Quijote de la Mancha en Bogotá en 1605. Muchas gracias, Camilo. Por favor, ayúdanos con la presentación de la autora para ya poderle dar paso. Okay. Alejandra Jaramillo Morales, escritora bogotana, ha publicado 4 novelas: La ciudad sitiada en el año 2006, ¿Acaso la muerte 2010, Magnolias para un infiel en el año 2017 y Mandala en 2017 también? Un proyecto de escritura digital, una novela construida para ser leída de múltiples maneras, 3 libros de cuentos, variaciones sobre un tema inacible en 2009, Sin remitente en 2012 y Las grietas en 2017. Libro ganador del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Las lectoras, su nueva novela que será publicada en el año 2021, es su primera incursión en la novela histórica. Ha publicado 2 novelas para adolescentes con el sello Lo que leo, Martina y la carta del monje Yukio en 2015 y El canto del manatí en 2019. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Qué bien, alegría bienvenida. estar aquí con ustedes hoy. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a conversar un poco. La idea es hablar del Quijote, principalmente, ¿cierto? Porque pues es finalmente uno de los libros más importantes que en la lengua castellana se ha escrito, aunque me pareció hermosísimo empezar por el lado de lo indígena y ver el video, porque yo también les voy a hablar de por qué para mí era tan importante hacer una novela que hablara del Quijote, pero que hablara también en muisca y que tuviera la relación con el mundo indígena. Pero ahora llegaremos allá. Pero por supuesto, pues hablar del Día de la Lengua es hablar también del Quijote, pero también de otra novela. ¿Ustedes saben cuál es la otra gran novela de la lengua española? ¿Cuál es la segunda después del Quijote? ¿Alguno de los chicos o chicas sabe? ¿Cuál es la segunda novela más importante de nuestra lengua? ¿La Miren, dentro Horacia? de... No, ¿La les Divina voy a Comedia? decir... ¿Cómo? ¿La Divina Comedia? No, porque esa es escrita en italiano, esa no es en español. Años de Em, soledad. 100 años de soledad. Fíjense lo interesante que es imaginarse que en 200 años probablemente las personas se van a acordar de Colombia para nada pensando en las cosas horribles que piensan hoy, sino que se van a acordar de Colombia por tener una novela como 100 años de soledad. Es la novela, después del Quijote, la segunda más leída en la historia de la lengua castellana, traducida a todas las lenguas. Entonces, digamos que nosotros como colombianos tenemos ese orgullo de saber que tenemos la segunda novela más importante de nuestra lengua que no es la única, porque nosotros ninguno, creo yo, hablamos ninguna lengua indígena, pero por allá adentro, en algún lugar de nosotros mismos, sí está por allá algún sonido de lo que era haber sido parte de esas dos lenguas, ¿no? De la lengua indígena y de la lengua española. Yo quería empezar diciéndoles que cuando una persona escribe un libro, siempre lo está escribiendo para cada uno y cada una de nosotros. ¿Sí? Yo creo que Cervantes escribió ese libro pensando en Luis Felipe, en Gabriel Santiago, en Luisa Blanco, en Lina Álvarez, en Mariana Triviño, y bueno, no puedo seguir con los nombres, pero en cada uno de nosotros, porque pasa una cosa muy loca cada vez que uno abre un libro, y es que cuando uno abre un libro, lo vuelve a crear. ¿Sabían que el escritor o escritora se sienta y lo escribe y lo deja? Pero es cuando uno lo saca y lo lee que el libro vuelve a existir. Nosotros somos otra vez los que le damos vida a cada libro que volvemos a leer y el Quijote sigue vivo porque sigue teniendo lectores. Si no estuviéramos los lectores y lectoras, el Quijote moriría. Y así le pasa a muchos libros que desaparecen por mucho tiempo porque no tienen quien los lea.
pero nosotros somos los que seguimos leyendo al Quijote y pensando en él. Y entonces yo les quiero contar una pequeña historia sobre el Quijote para que ustedes vean cómo diferentes lectores han transformado la idea de qué es el Quijote como libro. Y luego ya voy a llegar a contarles cómo surge en mí la idea de escribir esa novela de la que les prometí que iba a hablar un poquito. Imagínense que Cervantes había estado en la guerra, había perdido un brazo, no que se le hubiera caído, pero le había quedado inservible uno de sus brazos, lo habían metido preso mucho tiempo, y luego cuando él sale de estar preso, hay un momento en que él está un poco cansado porque no tiene buen trabajo en España, y él pide que lo manden a América. Imagínense qué cosa tan loca que Miguel de Cervantes pide que lo manden a Cartagena de Indias, a Colombia. Yo el año antepasado, investigando para mi novela, estuve en el archivo de Indias y vi la carta, claro que esa ya no se la dejan sacar a uno en la mano, pero uno la ve digital, la carta donde Cervantes podía venir a América y venir a Cartagena. O sea, uno dice, wow, increíble. Si hubiera venido a Cartagena, ni idea qué habría sido el Quijote. Todavía no lo había escrito y no sabríamos qué habría pasado. Creo que a alguien se le prendió un micrófono. Ya, listo. Pero no lo dejaron venir, no le dieron el trabajo. Bueno, el caso es que quedarse en España. Miguel de Cervantes se queda en España y él había leído un montón de libros que se llamaban los libros de caballería, que eran los libros de unos caballeros que salían a recorrer la tierra y eran capaces de vencer a los gigantes, de vencer a seres así fuertísimos, pero ellos estaban tocados por la gracia divina y eran capaces de vencer a cualquiera. Y a Cervantes se le ocurre escribir un libro sobre un señor en un pueblo en La Mancha que leyó tantos libros de caballería que se enloqueció. Y le pareció que él también era un caballero. Entonces él va y se hace todo, se vuelve caballero y hace la ceremonia como la habían hecho los caballeros de los libros y luego sale a hacer sus recorridos y a enfrentarse a todos los gigantes y a todos los seres malos y a proteger a lo que Cervantes llamaba los menesterosos, que son las personas débiles que necesitaban ayuda. Bien, Cervantes escribe eso e imagínense que cuando sale en 1605, las personas de esa época lo veían como una comedia, era como una caricatura. Y se reían del Quijote, todo el mundo se burlaba del Quijote. Y muy rápidamente se volvió muy popular. Yo no sé, ayúdenme a pensar en alguna caricatura que hoy en día a la gente le guste mucho, alguna caricatura que ustedes vean. Ustedes digan, uy, siempre que veo esta caricatura me río y todos nos reímos de algún personaje. ¿De quién podría ser? Los Simpsons. Los Simpson, por ejemplo. ¿Quién más? También los Simpsons. Sí, los Simpson. ¿Cuál más? ¿Quién más se les ocurre? Bob Esponja. Bob Esponja podría ser también. ¿Quién más? En el chat los chicos nos dicen que South Park. Mafalda. Mafalda. Lo que pasa es que Mafalda era más crítica, ¿no? Mafalda era menos chistosa, menos solamente risa, sino que está haciendo crítica, pero Mafalda también, nosotros conocemos a Mafalda. O sea, si a mí ahorita pasa una persona disfrazada de Mafalda al frente de mi casa, yo me doy cuenta que es Mafalda, ¿cierto? Pues en esos primeros años, el Quijote era el hazme reír, decían en esa época, todo el mundo se reía del Quijote, era un divertimento. Imagínense que en ese mismo año en que salió, que muy rápido toda la gente en España lo conocía y en las plazas de los pueblos cuando hacían ferias sacaban a personas disfrazadas del Quijote y de Sancho, porque el Quijote era el caballero y llevaba a Sancho que era su escudero, el que le tenía que ayudar para que en cada pelea lo preparara y lo pusiera listo para él poder pelear. Pero Don Quijote peleaba contra cosas que no existían, ¿cierto? Don Quijote veía unos molinos de viento y pensaban que eran gigantes. Don Quijote veía unas ovejas y pensaba que también eran unos maleantes que venían a acabar con las damas y entonces él se peleaba con las pobres ovejas y el pobre Sancho se daba cuenta, pero al mismo tiempo tenía que creerle a su jefe que era el caballero. Entonces, en las plazas de todos los pueblos sacaban al Quijote y a Sancho y la gente se reía porque eran unas historias muy chistosas, ¿sí? En ese mismo año, a los pocos meses, sale la flota de galeones. ¿Saben qué es la flota de galeones? Todos los años, 2 veces al año, salían como 100 barcos que viajaban de Sevilla hacia las Indias, hacia América.
y se venían todos juntos porque había muchísimos piratas y corsarios que querían robar los barcos. Entonces viajar uno solo no se podía. Tenían que irse 100 juntos, así cuidándose para poder llegar hasta América, y con todo y eso a veces los atacaban y los robaban. Pero resulta que lo que es muy raro y muy chévere, que fue lo que a mí me hizo pensar mi novela, es que en ese primer año vienen, y ya los investigadores lo han podido demostrar, viajaron a América cajas enteras de la primera edición del Quijote. Y lo raro de eso es que estaba prohibido. Los libros de caballería no podían venir a América, y los libros de caballería no los podían leer las mujeres. Digo esto porque ahora ustedes ya sabrán que estoy empezando a hablarles de las mujeres personajes que yo creé. Pero bueno, lo otro entonces es, Don Quijote llega a América. Imagínense que se sabe que ya en 1607, 2 años después nomás, había pueblos en Perú donde ya Don Quijote lo sacaban también en las ferias del pueblo y se reían de Don Quijote las personas acá también. Entonces, esos primeros lectores y lectoras, cuando se encontraron con Don Quijote, lo veían como una caricatura, se reían muchísimo de lo que él era. Pero imagínense que varios siglos después, y por eso les digo que cada uno de nosotros cambia lo que es el Quijote, varios siglos después, en el siglo XVIII, los lectores que lo vuelven a leer, además porque después pasa mucho tiempo en silencio, mucha gente deja de leerlo, pero es en un cierto momento, los escritores románticos lo vuelven a leer y les parece que cómo así que alguien podía haberse reído de esto si esto era un drama tremendo. Un hombre que había perdido la razón, que de tanto leer se imaginaba que estaba metido en sus libros y que eso era como un ser de una profundidad y de un conocimiento, aunque estuviera medio chiplis, pero de todas maneras sabía muchas cosas. Entonces cambió la idea. Y desde ese momento nos dijeron, de allá para acá, que es la primera novela que se escribe en lengua castellana. Y se vuelve la novela más importante, pero es a partir de ese momento, no cuando salió. Es mucho tiempo después que los lectores y lectoras recuperan el Quijote. Y desde ahí se lee siempre. Llevamos 3 siglos que no paramos de leer el Quijote. Y todo el mundo lo lee y todo el mundo conversa con el Quijote, porque de alguna manera él sí se hizo unas preguntas que nos tocan como seres humanos. Las contradicciones del Quijote, darse cuenta en cierto momento que él se ha enloquecido y que él está viendo lo que no es, ¿sí? Y tener que como entenderlo y ver cómo todos tratan de engañarlo y ver todo el proceso tan doloroso que Don Quijote vive, pues es lo que creemos que es el comienzo de la novela moderna. Entonces va cambiando. Resulta, no sé si hasta ahí alguien me quiere preguntar algo, quiere decir algo. ¿Conocían toda esa historia del Quijote? Algunos sí, algunos no. ¿Y me quieren decir algo, preguntar algo hasta ahí? Yo la verdad no conocía esa historia. ¿Ves? Increíble, Nunca la ¿no? había, o sea, nunca la había escuchado, la verdad, nunca. Qué bueno, pues mira que siempre uno alguna vez la oye. Dale, Santiago. Yo tampoco había escuchado esa historia. Ok. Yo tampoco había escuchado esa historia. Entonces, ¿se imaginan estar uno en un pueblo chiquito y ver pasar siempre a Don Quijote así con sus espadas y a Sancho todo gordito al lado y los dos pasaban por los sitios? Yo creo que en Bogotá, en esa época se llamaba Santa Fe para los españoles y Bacatá para los indígenas, para los muiscas, porque los muiscas eran los indígenas de esta región. Ustedes saben eso, ¿cierto? Y entonces, en esta ciudad, yo no sé si sacaron a Don Quijote porque, ¿saben una cosa? Parece que nuestra ciudad era muy seria. La gente en Bogotá era muy seria. No les gustaba tanto la diversión. Imagínense que en los mismos años en que en otras ciudades las compañías de teatro llevaban comedias y mostraban obras que la gente se reía, entre esas Don Quijote, aquí no traían nada de eso. Aquí traían puras cosas religiosas del nacimiento del niño Dios, del nacimiento de la Virgen, y como que aquí no les gustaba mucho la risa. Yo creo que ahora sí nos gusta reírnos, ¿cierto? ¿Ya hemos cambiado un poquito o no? ¿Qué piensan? ¿Ya nos reímos más? Bueno, entonces, sí, un poco. Yo sí creo que nos hemos vuelto un poco más risueños, aunque nos falta de pronto. Bueno, el caso es que hace muchos años, hace como, no sé, 15 años, muchos de ustedes no habían nacido, un día
una colega mía contó sobre un artículo de uno de los investigadores que se fue a los archivos a buscar y buscar y buscar y descubrió que el Quijote, los libros, habían viajado en ese primer año a América. Y a mí me pareció increíble, porque ustedes saben lo impresionante que es imaginarse que ese libro sale y en ese mismo momento se vuelve una novedad tan importante, tan rápido, que ya la quieren traer para América. En esos barcos venían un montón de libros de caballería, venían un montón de libros religiosos, venían libros de la ciencia de la época, venían libros sobre la economía, pero los libros de caballería eran los prohibidos y de todas maneras los trajeron. Y yo luego me puse a investigar y me entero que cuando uno se montaba en un barco, se llamaban los mercantes, que venían en la flota de galeones, ¿cierto? La flota eran los 100 barcos que salían de España y se venían todos hasta América juntos. Uno se montaba en su barco y si uno era más o menos una persona como medio elegante, tenía derecho al entretenimiento, como si uno estuviera en un avión y le ponen televisión, ¿cierto? Imagínense que el entretenimiento del barco era una persona que leían libros y era el acontecimiento, como si uno fuera a sentarse a ver la serie que ve con la familia todas las noches. Esto toda la gente se arreglaba y se subían y se sentaban en un lugar porque iban a oír leer. Pero ese fue un pedacito que para mí era terrible, solamente podían subir los hombres. Las mujeres no, ¿cómo les parece? Yo que tenía pensado que yo quería que fueran 2 mujeres, una muisca, que no iba a estar en el barco, y la española, que la traían desde España a América, pero yo no tenía cómo solucionar que ella no pudiera estar allá. Yo quería que ella fuera a oír leer. Bueno, el caso es que toda esa información se fue moviendo porque cuando uno escribe, uno como que va guardando información, a veces ni siquiera la tiene muy clara, a veces la guarda en unos cuadernos donde va tomando notas de muchas cosas, hasta que un día va descubriendo, ah, esto es una novela, ah, yo voy a hablar de estos personajes, ah, yo quiero tal cosa, y eso se va materializando poco a poco. Entonces resulta que yo me di cuenta que quería hacer un libro donde una española venía a América y se le ocurría, con un libro prohibido, evangelizar a los indios. ¿Saben qué es evangelizar? Evangelizar era que los españoles venían a enseñarnos su religión, la religión católica. Y ellos querían que las personas que vivían acá aprendieran esa religión. Entonces, todas las personas de acá debían aprender esa religión. Y entonces, para evangelizar, normalmente lo que usaban era pues, la Biblia, ¿cierto? Que es el libro de la religión. Pero mi chica, mi personaje, era un poquito chiples y le pareció que una manera de evangelizar era leerles el Quijote. Entonces, ella viaja desde España hacia América porque el papá la trae obligada. Ella quería ser monja, imagínense, ella se iba a meter de monja en un convento lindísimo en Sevilla, donde nunca más iba a volver a salir a la calle. Son las monjas de clausura. Y ella quería eso, porque en esa época era chéverísimo ser monja, porque además las monjas eran las únicas que sabían leer y escribir, y eran las que leían los textos religiosos. Entonces, ella se quería ser monja y resulta que el papá le dice que no, que la tiene que traer a América porque la va a casar aquí con un señor en Santa Fe y se la trae a la fuerza. Y ella venía muy triste y lo único que la pudo animar en el viaje fue la lectura de Don Quijote. Y el papá la dejó oír la historia, que ella oyera eso, porque cuando se montaron al barco, imagínense, ellos salían de España y había una parte del barco, del viaje en el mar, cuando salían a mar abierto, que el barco se movía tanto, 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 que todo el mundo se enfermaba. La gente, yo lo leía en los archivos, decían que todo el mundo vomitaba, imagínense que eso era tan terrible que parecía como si fuera un animal gigante, porque los sonidos de toda la gente súper mal, enfermísimos. Entonces, mi personaje, que se llama Inés, pues se había enfermado muchísimo, y cuando sale de la enfermedad, al papá le da pesar, y llega al sitio donde van a leer y ella, cuando ya van a empezar, el muchacho que va a leer lo mira y le dice, bueno, por favor, saque a su hija aquí. Y él le dice, ay, no, pobrecita, lleva muchos días enferma, dejémosla acá. Y ella empieza a oír ese libro y le fascina. ¿Saben por qué?
porque ella sabía que no iba a volver nunca a su tierra, porque en esa época un viaje de esos era casi definitivo. No mucha gente regresaba. Y leer ese libro era como estar en España. Es como si ustedes se fueran de Colombia y leyeran 100 años de soledad y sintieran que están como en Colombia. Y entonces ella decide robarse el libro. Y le toca hacer un montón de peripecias, de cosas para poder encontrar dónde los tenían guardados y sacar un libro. Y bueno, y ya llega hasta Santa Fe. Y en Santa Fe conoce a una muisca. Y esa señora, la chica muisca, se acerca a ella porque tiene que cuidarla. Y poco a poco se van haciendo amigas, aunque les es muy difícil porque miren que para la española la muisca era como que no era un ser humano. Ella pensaba que la chica indígena no era un ser humano y le parecía como medio un animal. Y la chica muisca dormía en el piso afuera del cuarto. Imagínense en este frío de Bogotá. Y siempre a los indígenas los ponían a dormir en la puerta de los cuartos mientras las personas dormían adentro en sus camas. Hasta que una vez la española se enfermó y a la muisca le tocó entrarse a cuidarla. Entonces dormía en el piso al lado de la cama y la cuidó, y la cuidó, y la cuidó hasta que se sanó. Y cuando se sanó, la española la miró y le pareció que ella era como un ángel. Y se quedó aterrada y dijo, ¡ah! Yo que pensaba que esta no era ni siquiera un animal y es como un ángel. Entonces le cambia toda la idea y empiezan a acercarse y empiezan a hacerse amigas. Y la muisca, mientras tanto, ya sabía que a la española lo que más le gustaba era ese libro, porque cada que estaba en el cuarto y que no la veía nadie más, la española quería el libro y como no se lo podían encontrar, le pedía a la indígena que se lo metiera entre la ropa. Entonces la española vivía con el libro metido acá porque a ella les ponían unos vestidos que eran hechos de alambres, se llamaban verdugos y era como un alambre que hacía así, daba vueltas y vueltas y vueltas y las apretaban con eso. Entonces la muisca le metía aquí el libro y la amarraba y nadie se daba cuenta que ella tenía ese libro. Y así podían pasar días y días y solo mientras estaba en el cuarto sacaban el libro. Y entonces al principio la española leía el libro sola y de pronto cuando ya le empezó como a caer bien la muisca, dice, ah, no, yo voy a empezar a leerle, porque ella tenía un cura que era su amigo, su confesor, que le dijo que había que ayudar a que las mujeres indígenas aprendieran la religión. Entonces ella decidió leerle el Quijote en voz alta y así empiezan a acercarse, ¿sí? Pero las dos tenían sus propias ideas de quién era el Quijote, porque para la muisca el Quijote tenía que ayudar a quiénes, pues a los indígenas, ¿cierto? Ella sentía que los que estaban más tristes y tenían más problemas y a los que trataban más mal eran los indígenas. Entonces ella se imaginaba que el Quijote venía a salvarlos a ellos, mientras que para la española el Quijote, al contrario, venía era a frenar a los indígenas para que no hicieran sus ceremonias. Y bueno, así poco a poco se fue creando toda esa historia y yo escribo la novela, pero lo que yo quería contarles es que Don Quijote está todo el tiempo presente en la novela, porque ellas no solo están leyendo, sino que las encierran mucho tiempo y deciden actuar. Y empiezan a jugar a que están actuando las dos, entonces actúan y una es Don Quijote y la otra es Dulcinea y la una es Sancho y la otra es la pastora Marcela y empiezan a jugar con todos los personajes y hacer los combates que hace Don Quijote y luego al final logran llegar hasta donde está el pueblo, porque en Bogotá había en el centro estaba la zona en que vivían todos los españoles y luego a los dos lados había dos zonas que se llamaban Pueblo Viejo a un lado y Pueblo Nuevo al otro y eran zonas de indígenas, porque en 1605 la mano de obra principal para construir la ciudad eran los indígenas. Y entonces ellos eran muchísimos todavía. Y ellas lograron ir hasta uno de esos dos barrios, que era Pueblo Viejo, llevar el libro para que se los guardaran, porque si se los encontraban en la casa se iban a meter en un problema terrible. Y cuando tenían tiempo y las dejaban salir, se iban hasta allá y allá le leían a los indígenas el libro. Entonces Don Quijote volvía a aparecer. Don Quijote, que ha sido un personaje que nos ha aparecido a tantos, en tantos momentos de la vida, porque lo leemos, porque lo hemos pintado en muchas partes. Yo hasta he tenido alumnas o alumnos que se han tatuado a Don Quijote. Tenía una alumna que tenía aquí los molinos de viento y Don Quijote y Sancho. Y otro alumno que también tenía pintado a Don Quijote, un Quijote que hizo un pintor que se llamaba Dalí en el siglo XX. Y él hizo un Quijote muy lindo y este chico tenía el Quijote también tatuado,
porque muchos hemos querido muchísimo a Don Quijote. Y entonces, en la novela, Don Quijote siempre está apareciendo en lo que ellas hacen, por ejemplo, ahorita si ustedes quieren, yo les puedo leer unos pedacitos chiquiticos para que vean. Por ejemplo, iban a un sitio de pintura. En esa época, al comienzo, cuando llegaron los españoles, todos los cuadros que traían para poner en las iglesias, los traían desde España. Pero se dieron cuenta que eso era muy caro y no podían hacerlo. Entonces trajeron los pintores, trajeron los materiales y empezaron a hacer aquí talleres para pintar. Y así los indígenas empezaron a aprender también a pintar. Ya sabían pintar sus propias cosas, pero empezaron a aprender también a pintar lo que los españoles querían que se pintara. Y entonces ellas, por ejemplo, iban a un sitio de un taller de estos donde se imaginaban que qué lindo sería poder decirle a los pintores que les pintaran todos los lugares y todo lo que pasaba con Don Quijote. Pero ellas no podían hablar, ellas no podían contar que lo estaban leyendo. De hecho, no les voy a contar todo el final, pero parte del final es que las descubren y se arma un problema terrible y les toca escaparse porque ellas es gravísimo lo que estaban haciendo. A veces leer para algunos se vuelve muy grave, como para estas dos mujeres, para Inés y Suánica. Y quiero terminar antes de darles la palabra para que me pregunten lo que quieran, diciéndoles que para mí era muy importante saber que el español no era la única lengua que nosotros tenemos. Y por eso yo quería recuperar un poco la lengua muisca. Yo no puedo escribir en muiscubún, así se llama la lengua de los muiscas, muiscubún. Yo no podría porque no lo sé hablar, no sé, no, pero sí podía aprender muchos nombres y muchas palabras. Entonces, en la novela hay muchos momentos en que Suánica todo lo que piensa, lo piensa con los nombres que se les daba en muisca. Por ejemplo, un abuelo se llamaba Huexica. Nuestra sabana de Bogotá. Sí, ustedes han visto que están las montañas a un lado y al otro, y en la mitad está toda la sabana donde está Bogotá. Eso se llamaba el Valle de Muiquitá, mientras que los españoles lo llamaron el Valle de los Alcázares, porque cuando llegó Jiménez de Quesada, él llega por Suba, por las montañas de Suba, y ve todo el valle, y como tenía como unas casas redondas, grandes, que se llamaban chunzuás, y caseríos alrededor de eso, a él se le parecieron a los grandes castillos que había en Andalucía. Entonces lo llamó el Valle de los Alcázares, pero los muiscas le decían el Valle de Muiquitá. O por ejemplo, las piedras, ¿saben cómo se llamaban las piedras para los muiscas? Chie. Y había muchos dioses, la diosa del agua, Chía, el dios del fuego, Gata, el viento, Fiba, el arco iris, Cochahuayra, y así. La novela está llena de esas palabras, que era difícil, porque yo trato de explicarlas sin hacer un glosario, sin poner al final las palabras, sino cuando las nombro, tratar de explicarlas y que las personas que la leen más o menos entiendan, pero que sea casi como si estuvieran oyendo el muisca y no como una explicación, ¿sí? Bueno, entonces voy a parar ahí para que me pregunten lo que quieran y si alguien quiere, les leo un par de pedacitos. Y yo, profe, Dale. entonces en esas épocas eran como épocas en las que los indígenas eran como un poco pobres y eran... ¿No te oí en esas épocas qué? Abre el micrófono. que eran como un poco pobres las... Ay, no, se te dañó el micrófono, no está. Acércate más a Juan Pablo al micrófono. Ahí Gracias. está. Habla, Juan. Porque cuando las épocas de los indígenas eran muy pobres. No, al contrario. Lo que pasa es que lo que nosotros creemos que es pobre hoy no es lo que para ellos podía ser pobre. Ellos no necesitaban muchas cosas para vivir, pero tenían todo porque tenían una tierra maravillosa donde podían sembrar en muchos sitios y habían aprendido a mover el agua, entonces no se les inundaba la tierra porque ellos creaban canales y movían el agua hacia un lado y sembraban aquí. Y cuando aquí la tierra se estaba poniendo feita, entonces movían el agua para este lugar y se iban a otro. Y también porque así hacían ceremonias y sabían dónde estaba la energía. Y por ejemplo, todas las lagunas que están aquí alrededor eran como dioses para ellos. Y esas lagunas producían como unas figuras de luz que ellos veían y con las que danzaban y para las que ellos hacían todas sus ceremonias.
pero tenían lo que necesitaban. Y mira que hace pocos años un señor publicó un libro que se llama Los Muiscas, donde hace un estudio sobre la economía de los muiscas. Y él muestra cómo no había casi clases sociales entre los muiscas. No había mucha diferencia. O sea, no había gente muy pobre y gente muy rica, no. Era todo muy parecido. Tenían cosas muy parecidas entre todos. ¿Y sabes cómo lo saben? Porque se van y excavan en la zona donde había un pueblo y buscan dónde estaba el chunzuá del Zipa y qué objetos hay, y dónde estaban las casas más chiquitas a los alrededores y qué objetos hay. Y no eran tan diferentes. Usaban casi lo mismo y comían casi lo mismo. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quisiera hacerte una pregunta y bueno, más como un consejo. Si cuando uno quiere escribir una historia, ¿qué debe tener en cuenta? Si uno quiere escribir un cuento, un relato corto, un microrrelato, ¿cuáles son esos consejos para comenzar, para animarse a hacer? Ok, bueno, lo primero es leer mucho. Si quieres escribir cuentos, tienes que leer muchos cuentos porque la lectura de los cuentos te va ayudando a descubrir cómo es una estructura de un cuento, qué es lo que hace un cuento. Lo mismo con la novela, lees muchas novelas, no porque cuando tú escribas vas a repetir directamente lo que, o sea, no hay una fórmula que tú repites, pero sí hay una suerte de gesto que estás buscando en la lectura para poder llegar a escribir tú misma cuentos. Pues la lectura es muy importante. Lo otro es descubrir un poco cómo es que funciona, porque no es simplemente contar algo, ¿no? Un cuento no es un relato, no es yo voy a contarte aquí, o sea, lo que yo les he hecho a ustedes hoy es un relato, pero no es un cuento. Si yo fuera a hacer un cuento, yo necesito pensar una estructura donde yo sé qué es lo que se va contando hacia un lugar en el que se descubre algo. Y la estructura está hecha para ver unos personajes viviendo una situación de la que tienen que salir de alguna manera, que ese es como el descubrimiento que uno hace. Eso es un cuento. Si yo voy a hacer una novela, yo voy a acompañar a unos personajes a vivir una situación hasta que se transforme, ¿sí? Y eso me va dando el conocimiento de que hay una estructura que yo necesito. Y cómo crear esa estructura y practicar mucho. Pensar, bueno, si lo que voy a hacer es una novela, entonces, ¿dónde voy a empezar? ¿Por qué quiero empezar ahí? Ay, parece que el internet está un poco, ¿me están oyendo? En este ¿Me momento oyen bien? se cortó un poco, pero Ahora ya. sí, es que me salió un letrero de que el internet se me estaba dañando. Uno, por ejemplo, entonces mira, tú tienes que preguntarte, ¿yo qué quiero producir en mi lector? ¿Qué quiero que sienta? ¿Qué quiero que descubra? Y entonces vas organizando la historia que vas a contar de acuerdo a eso que tú quieres producir. Y eso te va dando la estructura y te va mostrando quién debe contarla y sobre qué personaje se va a hablar y cómo son esos personajes, porque el mundo de la ficción siempre es el mundo de lo particular, del mundo de lo concreto de los seres humanos. No es en general. Uno no escribe nunca un cuento sobre una muisca, por ejemplo, ni una novela sobre una muisca. Cuando yo les digo que yo escribí sobre una muisca, estoy evitando contarles que me pasé 6 años investigando para crear a la muisca, para entender quién era, cómo podía pensar, cómo podía vestirse, qué comía, dónde vivía, ¿no? ¿Quién era ella? Porque en la literatura buscamos es eso, son personas muy particulares. Lo mismo con la española, imagínense. Yo quería que ellas dos supieran leer. Eso me implicó investigar mucho para entender qué mujeres podían leer en esa época, porque yo quería que la novela fuera histórica. Yo me iba a inventar cosas, pero dentro de un universo que fuera la historia, que no me estuviera saliendo de la historia a inventarme otro mundo. Yo no iba a hacer ni ciencia ficción ni fantasía, yo iba a hacer historia. Entonces tenía que descubrir por qué sabían leer. Por eso yo nunca me habría imaginado que mi española iba a ser monja o quería ser monja, pero era la única opción que tenía para que supiera leer. Entonces, esas cosas van determinando quiénes son esos personajes. Una vez que se me volvió monja, me tocó investigarme lo que ustedes no se imaginan sobre las monjas y elegir qué monja quería yo que ella fuera, porque había muchos tipos de monjas, a quién había leído, qué era lo que ella estudiaba para ser monja, cómo era ella, cómo era su casa, cómo era su familia. Bueno, de hecho, una vez me gané una beca para irme hasta Sevilla, a poder encontrar dónde era la casa de ella,
cuál era el convento en el que ella estaba. Y yo no soy muy religiosa, pero me levanté tempranísimo con mi esposo, nos fuimos madrugadísimos a la misa en la iglesia del convento, donde yo creía que ella quería entrar, porque ella todos los días iba a misa a ese convento. Es una cosa rara, pero es como que los personajes se le vuelven a unos seres que de verdad existen al lado de uno. Mis hijos se burlan de mí porque yo voy por la calle diciéndoles, ay, miren, aquí Suánica le pasó no sé qué. Aquí, porque además he escrito muchos más libros sobre Bogotá, entonces siempre mis personajes yo sé dónde vivían y qué hacían y qué les pasaba. En los libros, por ejemplo, para niños y niñas también. Entonces yo les digo a mis hijos eso y siempre se burlan, ay mamá, pero tú es que no entiendes que esos personajes no existen, pero para mí sí existen. Y ves, esa es una de las cosas que uno hace para construir la ficción, crear unos personajes y un mundo que a uno de verdad le parece que existe. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? ¿Quieren que les lea un pedacitico de algo? Sí, profe, quiero hacerte una pregunta. Dale, claro. Primero, darte las gracias por haber asistido y pues darnos a entender cómo empieza a descubrirse la escritura, por ejemplo, en los niños que, como te diste cuenta, muy motivados, muy atentos escuchándote. Y la pregunta es, ¿en qué momento de tu vida empiezas a descubrir que te ibas a encaminar en la escritura? ¿Qué te motivó? ¿Qué empezaste o cuáles fueron tus primeros escritos? Mira, yo supongo que la lectura que yo me hacía mi papá y me hacían mis tíos cuando estaba pequeña, pues me debía encantar. Yo creo que cuando a uno le gusta, cuando uno oye una buena historia, un buen cuento o una buena novela y le gusta, me parece que lo primero que uno quiere es escribir también. Y yo creo que es un derecho y creo que todos deberíamos sentirnos con la libertad de intentar escribir ficción, porque es uno de los destinos de nuestra lengua. O sea, eso no es para Cervantes. O sea, Cervantes cuando lo hizo no era Cervantes, era un señor que intentó escribir, ¿sí? Por eso es que a veces a uno lo dejan como que, ay, pero ¿y tú por qué vas a escribir si ya existen los grandes autores? No, no importa. Ellos fueron chiquitos, fueron alguien que no sabía escribir y les tocó aprender. Entonces, es como una cosa, yo me imagino que a mí me leían y yo decía, uy, yo quiero hacer eso también. Y muy pequeña, yo le dictaba a mi papá cuentos y me encantaba, cuando ya aprendí a escribir, yo escribía, pero eso sí, yo no lo considero que es igual al momento en que ya lo asumo como un oficio, que para mí es cuando ya he terminado mi pregrado, me fui a hacer una maestría y un doctorado en Estados Unidos. En el pregrado había escrito a veces cosas, pero estando en Estados Unidos empecé a escribir cuentos y en un momento dado aparece la primera novela. Yo estaba escribiendo un cuento y de pronto se fue volviendo como más largo, era como otra cosa, y de pronto un día me di cuenta, miércoles, yo estoy escribiendo una novela. Casi me muero del susto. Y dije, bueno, me tocó y voy a escribir esta novela. Y escribo la novela y antes de que se acabara esa, yo ya tenía otra en la cabeza. Y se acabó y empecé la otra. Y así llevo desde el 98 sin parar. Siempre tengo una novela que estoy haciendo, siempre tengo cuentos, siempre tengo libros. Desde hace unos años, además, también tengo libros para niños y niñas que están todo el tiempo. Ahora acabo de escribir uno sobre la pandemia. Un chico que empieza la historia el 13 de marzo del año pasado y termina en septiembre. Todo lo que pasó durante esos meses tremendos. Y entonces, para mí el momento importante de sentir que de verdad empecé a escribir es cuando me di cuenta que era un oficio que yo no podía soltar. ¿Sí? Que es como ahí, como en el 98, 2000, 2001, que termino una novela y al minuto estoy ya con otra que está totalmente metida en la cabeza y arranco la siguiente y ya me doy cuenta que eso no va a parar y que es lo que más me gusta hacer en la vida. Me gustan muchas cosas, porque me gusta que soy mamá, me gusta que soy esposa, me gusta bailar, me gusta hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta es leer y escribir. Entonces ahí ya digo, nada, tengo que hacerlo. Y al comienzo era difícil porque trabajar en un departamento de literatura es como la idea principal es que uno no escriba, ¿no? Uno estudia sobre la literatura y no literatura para escribir. Pero yo tuve la maravilla de llegar a la Universidad Nacional y al poco tiempo se crea la maestría de escrituras creativas y yo empiezo a trabajar ahí. Y eso sí fue como que se juntaron mis dos vidas y desde ahí soy un ser completo que puede dedicarse a escribir y a acompañar personas a escribir cuento y a escribir novela. ¿Alguna otra Bueno, pues pregunta? adelantando Yo a las 3 tengo una cita, una reunión. Entonces, dime, ¿qué estabas diciendo? Alejandra, ¿cómo estás? Con Zulma Roballo. Pues nosotros teníamos
un programa pues aquí escrito, y tú llegas y con esta charla pues nos emocionas mucho, sobre todo las personas que estamos inmersas en ese campo, ¿no? Yo soy licenciada en lengua castellana, y lo que tú dices de verdad es queda muy en el corazón a los chiquitos. Cuando uno quiere expresarse puede hacerlo de muchísimas maneras, y la escritura o la parte oral, porque sabemos que hay algunos chicos que no tienen la habilidad para escribir. Pero pues se estima que casi 559 millones de personas en el mundo tienen el español como lengua materna. Nuestra lengua materna es la segunda más importante del planeta y la tercera, si no estoy más hablada en el mundo. Entonces, con esos tipsitos que tú nos dejas, es una invitación a nuestros chicos para que empecemos a utilizar esa lengua materna tan rica y que es tan diversa, y con esa historia cultural que nos deja hoy Alejandra aquí, y que empecemos también a darle un buen uso a nuestra lengua materna. Bien decían los chicos de 10º y de 11, nuestro idioma, nuestra lengua, está siendo muy castigada por estos días, sobre todo por el uso de las redes, la manera como hablamos, cómo nos expresamos. Y hoy, al hacer como una línea del tiempo con lo que tú nos cuentas, espero, chicos, que quede en la mente de cada uno de ustedes que a través del idioma podemos expresar las cosas y podremos llegar a hacer grandes cosas, no solamente a través de la literatura como tal, ¿sí? Con la escritura, la lectura, con esos procesos de habilidades comunicativas, podemos llegar a ser grandes en diferentes campos y en diferentes disciplinas. Y te agradezco muchísimo que estuvieras el día de hoy, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, y bueno, cuentan conmigo cuando quieran, vuelvo, y si quieren podemos leer alguna de mis novelas y yo converso con los que quieran. Ahí estoy siempre a la orden. Alejandra, y nuestros chicos van a leer novelas tuyas. Tenemos en nuestro trabajo que estamos haciendo con Richmond y Santillana. Entonces vamos a poder conocerte a través de tu escritura y te contaremos después cómo nos va. Claro que sí, allá estaré, allá iré a conversar con ustedes. Los chicos tienen una pregunta, que ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Cuál? Las lectoras no ha salido, debe salir a final de este año. Listo. Está ya en proceso de edición. Y los otros en todas las librerías son los que hace Lo que leo, El canto del manatí y Martina y la carta del monje Yukio. Y también espero que a final de este año, principios del próximo, salga el de ahora, que se llama Los mundos distópicos de Camilo Chang, que es el chico en la pandemia que además se imagina un montón de cosas muy raras sobre el virus y ese arma unas historias extrañísimas. Entre esas, un apocalipsis zombie en Bogotá, no, es chistoso. Pero ya después lo leerán. Profe, también tengo otra pregunta. Dime. ¿Todos los días tú haces tu escritura para hacer tus novelas y eso? ¿Todos los días hago qué? ¿Todos los días tú escribes tus novelas? Sí. Mira que, sí, Juan Pablo, no escribo todos los días porque a veces para hacer una novela hay que pensar antes que escribir. Entonces paso mucho tiempo en que estoy pensando, tomando notas, investigando, leyendo, armando antes de escribir y después escribo. Pero escribir de alguna manera es las dos cosas, es ir pensando y construyendo cómo es el texto y luego llegando ya a sentarse a escribir. Pero estoy trabajando todos los días en mi escritura. Y también tengo otra pregunta, o sea, tú tienes que investigar mucho antes y tienes que investigar mucho para que tú escribas esa novela. Muchísimo, mira que para escribir la que les contaba ahora me gasté 6 años, porque tenía que aprender muchas cosas de los muiscas, muchas cosas de los españoles. Cuando yo empecé a escribir eso, yo no sabía que los barcos venían en una flota y que eran 100 barcos juntos, yo no sabía que se comían los barcos, yo no sabía que en el barco se leía. Todo lo que les conté es porque lo investigué, todo. Y sé más cosas que te las puedo contar un día y que están en la novela, y todo fue pura investigación. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ojalá tú también escribas. Dale, Santiago, que nos quedan 2 minutos y me tengo que ir. Dale, Santiago. Prende el micrófono. Creo que es No, creo que no. No, porque tiene la mano levantada. Pensé que iba a preguntar algo. Bueno. Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Ahí Santiago abrió el micrófono. Muchas gracias por compartirnos la experiencia de escritura. Charlaremos al respecto en español con los chicos. Chévere también que se animen a escribir. Por ahora no tengo ninguno con intereses de escritor, pero puede que esta charla cambie eso en alguno de ellos. Así que muchísimas gracias.